Gerencia de proyectos. Actividad corte 2. Docente Pedro Miro Ramos Tejada. Alumno Carlos Orlando Bernal. Programa Construcción en Arquitectura e Ingeniería 2024. Primero, localización y características principales del proyecto inmobiliario. La ubicación de proyectos inmobiliarios es muy importante por cuanto no se permiten medidas correctivas. Si nos equivocamos en la ubicación, se puede equivocar en el negocio o tener que invertir grandes sumas para mejorar el entorno. En la etapa de factibilidad y viabilidad, una vez se tiene una idea básica y general del proyecto que se debe realizar, es fundamental elaborar un estudio de la competencia, el cual puede hacerse a través de prensa o revistas especializadas, donde aparecen los proyectos por zona, precio, y con este se pueden identificar cuáles son las competencias para el proyecto. Visitas a la zona de influencia. Se deben realizar un análisis de competencia a cada proyecto que se identifica como tal. Información del inmueble debe contener como mínimo lo siguiente: tipo de proyecto: apartamento, oficinas, bodegas, comercio, casas multifamiliares, unifamiliares, etc. Área de los inmuebles, ambientes de los inmuebles, especificaciones de acabados. En caso de ser oficinas o bodegas, si se tiene aire acondicionado, cargas por metro cuadrado que soporta, capacidad eléctrica trifásica, etc. Información exterior del inmueble: número de pisos, si posee ascensor, tipo, marca, tipo de acabados de puntos fijos y áreas comunes, zonas verdes, zona de juegos, salón social, tipo de vías, tipo de portería, cerramiento y accesos, tipo de paisaje, arborización, canchas, parqueaderos, si posee comercio o no, etcétera. Información de los servicios cercanos al proyecto: educación, si cuenta con iglesias cercanas, con comercio, si tiene canchas cercanas, el precio de venta, cuál es la financiación, la cuota inicial, forma de pago, etcétera. Segundo, realice un cuadro explicativo mencionando los estudios necesarios que se deben tener en cuenta en la planeación o promoción de proyectos de construcción inmobiliarios en arquitectura e ingeniería. La promoción es la gestión creativa de un gerente inmobiliario con el fin de obtener un consenso entre las partes para la realización de un proyecto inmobiliario. Involucra profesionales de diferentes disciplinas como ingenieros, topógrafos, arquitectos, contadores, administradores de empresas, etc. Una promoción necesita de 4 etapas que son la concepción, el estudio de prefactibilidad, la búsqueda de lote y el estudio de factibilidad y viabilidad. Sus fases: tenemos la concepción, que es el origen para impulsarlo y predesarrollarlo. Segundo, búsqueda del lote. Es consecuente con la necesidad respecto de un producto específico. Se debe analizar si cumple con las necesidades y objetivos del proyecto. También podemos analizar qué tipo de proyectos se pueden realizar en el predio que poseemos. En caso de compra de predios, se analizan predios ofertados en prensa, agencias de finca raíz, se realiza visita a cada uno de los predios escogidos, a los cuales se debe realizar estudios técnicos, jurídicos y financieros. Tercero, prefactibilidad. Corresponde al estudio realizado en el predio si la idea es realizable, realizando allí sondeos, comparaciones con predios similares. Tiene como objetivo determinar la viabilidad del proyecto, el análisis sin invertir demasiados recursos, realizándose análisis de variables como mercadeo. Se analiza si el proyecto tiene interés para el mercado, análisis de consumidores actuales y potenciales, identificándose preferencias, hábitos de consumo, realizándose un perfil en donde se puede basar la estrategia comercial. Jurídico: condiciones legales y jurídicas, posibilidades de realizar sociedades. Marco legal de referencia: la normatividad aplicable al predio, desde el orden nacional, local, municipal, departamental y hasta nacional. Se deben estudiar todas las normas, leyes, acuerdos, etc. Una de las principales normas a estudiar es la reglamentación de uso de suelos, las cuales se encuentran incluidos en los denominados reglamentos de orden territorial o planes de ordenamiento territorial. Entre otras normas encontramos las siguientes: la Ley Novena del 89, perdón, Reforma Urbana, Planes de Desarrollo Municipal. La Ley 388 del 94, Planes de Ordenamiento Territorial. El Decreto 1077 de 2015 es un decreto compilatorio sobre licencias de urbanismo y construcción, reglamentado por la Resolución 076 de 1998 sobre avalúos, igual que la Ley 388 del 97. El Decreto Nacional 1892 del 99 y 1078 sobre licencias ambientales. Y la Ley 1801 de 2016, que es el Código de Policía sobre sanciones
concerniente a suelos urbanos, suburbanos y suelos de protección. Reglamentación técnica ambiental, la Ley 400 del 97 y la NSR 10 sobre diseño y construcción sismorresistente. Resolución 10-18-0466 de 2007, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas o denominado RETIE. Y la Ley 99 del 93, Ley de Medio Ambiente. Técnico, es indispensable contar con la tecnología necesaria, recursos humanos, materiales, equipos, herramientas. También se deben analizar las zonas aledañas al proyecto, redes de servicios públicos existentes o proyección de redes. Suelos, desarrollo de proyectos en predios cercanos realizado por expertos. Económico y financiero, se toman valores de proyectos similares y el valor del proyecto analizado, el valor real del proyecto, costos por etapas, financiación, inversionistas. Cuarto, etapa de factibilidad y viabilidad. Permite predecir si el proyecto inmobiliario es rentable para los inversionistas, si es competitivo en el mercado y los recursos técnicos apropiados se deben establecer claramente el tamaño del proyecto y su ubicación. Estos estudios deben realizarse en diferentes etapas del proyecto en donde pueden verificar las decisiones respecto a lo proyectado. Basado en estos estudios se toman decisiones para el desarrollo del proyecto, analizándose temas como costos, especialistas que intervendrán en la realización como estudio de suelos, estructurales, arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, aire acondicionado, etc. Estos costos determinan el precio futuro de venta, los recursos propios necesarios y la rentabilidad del proyecto. Dentro de los costos están costos de tierra, costos indirectos del proyecto, honorarios técnicos, gerencia, promoción y ventas, costos de la urbanización, los costos financieros y costos de derechos, impuestos especiales y notariales. Los costos permiten hacer un análisis matemático que analicen los ingresos versus los egresos. Se puede determinar la viabilidad económica del proyecto, que es uno de los factores fundamentales y vitales para el éxito. Un proyecto inmobiliario es factible cuando posee disponibilidad de recursos físicos y técnicos. Los diseños se adaptan a las condiciones del entorno. Los diseños cumplen con la reglamentación vigente. Un proyecto inmobiliario es inviable cuando posee viabilidad financiera, perdón, es viable, no es inviable, sino viable cuando posee viabilidad financiera, posee demanda para su comercialización, genera rentabilidad sobre la inversión. La rentabilidad versus la inversión es atractiva para los inversionistas. Quinto, aspectos de análisis en la etapa de factibilidad y viabilidad. Existen cuatro aspectos que deben analizarse en la etapa de promoción y subetapa de factibilidad, que son el jurídico. Se debe analizar temas como estudio de títulos, leer la realidad jurídica del predio basados en certificados de tradición y libertad de los últimos 20 años, analizando la propiedad real, el predio o tenencia del mismo, si posee hipoteca, limitaciones a dominio, embargos, patrimonio familiar, testamentos, sucesiones, etcétera. También se analizan linderos reales del predio, cantidad de propietarios. En el caso de realizar la adquisición o compra, se debe establecer con claridad el precio, la forma, el pago y el plazo. Comercial y mercadeo. Consiste en anticipar, definir y crear con las necesidades de los clientes de productos y servicios mediante un estudio de mercadeo. Es lo denominado oferta y demanda. Clasificación de la segmentación del mercado analizando factores como situación económica de los clientes, edad promedia, ubicación geográfica, grado de preparación. Con la segmentación del mercado se definen o determinan las características del proyecto, dimensión y distribución de espacios, especificaciones y acabados, servicios públicos, unidades del proyecto, posibilidades de modificación, etc. Información del inmueble. Debe contener datos específicos del inmueble tales como tipo de proyecto, si son apartamentos, bodegas, casas multifamiliares, etc. Área de los inmuebles, ambiente de los inmuebles, especificaciones de acabados. Caso de ser bodegas o oficinas, se debe analizar, además de lo anterior, si tiene aire acondicionado, las cargas permitidas por metro cuadrado, capacidad eléctrica trifásica, etc. Información económica del proyecto. Precio de venta, financiación, quién está financiando, valor de cuota inicial, forma de pago, ingreso mínimo real, etc. Información de servicios cercanos al proyecto. Debe informar si poseen iglesias, comercio, parques, precio de venta, financiación, valor de cuota, cuál es la forma de pago, el ingreso mínimo requerido, etc. Información del exterior del inmueble. Se debe informar el número de pisos, si posee ascensor o no, tipo de acabado, zonas verdes, zonas de juegos, salón comunal.
cerramientos, gimnasio, arborización, volumen de ruido, canchas, parqueaderos, vías cercanas, comercio o no dentro del proyecto, etcétera. Definido el tipo de proyecto, el tipo de cliente y se analizó la competencia, se procede a estimar el precio de venta de los inmuebles acorde con el tipo del cliente al que va dirigido el proyecto. Valor del proyecto, incluida la utilidad esperada, oferta y demanda de acuerdo al mercado del sector, buscando la satisfacción del cliente y el costo del proyecto sin perder de vista la calidad. Aspecto técnico. Todo aquello referente al lote y su geometría, incluido el levantamiento topográfico, incluido linderos, cotas, alturas, de referenciación, etcétera. Normas constructivas del sector como índices de ocupación, índices de construcción, densidades, alturas máximas permitidas, aislamientos, cercanías a aeropuertos, ferrocarriles, etcétera. Posibles afectaciones de uso de suelo específico como hospitales, terminales de transporte, colegios, vías, creación de parques, zonas verdes, áreas de sesión, etcétera. Estudio de suelos. Permite determinar las recomendaciones sobre los tipos de cimentación, problemas de agua, nivel freático. Deben realizarse tres tipos de nivel. Nivel preliminar, inspección visual. Nivel específico, zonificación y nivel de estudio, información. Estudio de impactos ambientales. Depende del tamaño y la magnitud del proyecto, su ubicación y la posible afectación que genere al entorno. Algunos casos se deben presentar planes de manejo ambiental dependiendo de la magnitud del proyecto. Financiero y económico. Como primera medida debe realizarse un análisis del mercado financiero basado en datos estadísticos con el fin de comparar la inversión versus la rentabilidad. Igualmente, determinar la factibilidad financiera, determinando si es oportuno realizar el proyecto, estableciéndose con claridad las fuentes de financiamiento. Los cedidos pueden provenir de entidades financieras a corto o mediano plazo. Debe analizarse la tasa de interés y la corrección monetaria. Otra forma de financiación son los aportes de socios, inversionistas que respaldan el proyecto adquiriendo títulos valores que garanticen la inversión. Las ventas también son otra fuente de financiación, incluyen las cuotas iniciales, ventas sobre planos, dineros que se recauden por conceptos de construcción, los cuales ayudan a financiar el proyecto. Dentro de los costos del proyecto se deben tener en cuenta 5 rubros importantes. Costos del lote y gastos notariales, costos directos de construcción, costos de urbanismo, costos de administración y costos indirectos. Una vez calculado las ventas y los costos de construcción, realizándose un estado de pérdidas y ganancias, un PIG, obteniéndose valores reales de utilidad en pesos y en porcentajes, igualmente también se debe realizar un flujo de fondo de ingresos y egresos, realizándose el cálculo de la rentabilidad del proyecto, analizándose la rentabilidad del mismo y el grado de riesgo. La decisión, basados en la información obtenida en las etapas anteriores, se debe tomar una decisión respecto a la continuación del proyecto o desistimiento. La etapa de promoción termina cuando el proyecto en este momento se realiza el consumo de voluntades. En esta fase se puede convocar nuevos inversionistas. La etapa de promoción o decisión de desarrollar o no el proyecto. Último, alcance de las responsabilidades de la promoción. Está determinado por el buen cumplimiento de todos los aspectos relacionados anteriormente. La responsabilidad recae mayoritariamente en el propietario y los inversionistas del proyecto. La mayor responsabilidad de esta está dada por la objetividad y el profesionalismo con que se realicen los estudios de factibilidad y viabilidad. Tercero, realice un organigrama de los requerimientos de personal encargado que debe seguirse dentro de la planeación de un proyecto desde su formulación hasta su factibilidad y viabilidad. Como primera medida está la formulación del proyecto, en donde intervienen el gerente del proyecto, arquitecto, ingeniero civil, abogado inmobiliario y un especialista en marketing inmobiliario. Segundo, la planeación del proyecto. Interviene gerente del proyecto, arquitecto, ingeniero civil, contratistas y especialista en finanzas. Tercero, ejecución del proyecto. Intervienen gerente del proyecto, arquitecto, ingeniero civil, el interventor de la obra, el contratista constructor y un especialista en seguridad en el trabajo. Cuarto, seguimiento y control del proyecto. Intervienen gerente del proyecto, arquitecto, ingeniero civil, el interventor, los contratistas y la empresa constructora y el especialista en seguridad en el trabajo. Y como fin, el cierre del proyecto. Intervienen gerente del proyecto, arquitecto, ingeniero civil, el interventor y los contratistas y la empresa constructora. Cuarto, identifique y defina las actividades necesarias para la programación de la auditoría interna y externa del proyecto. Auditoría externa. En la etapa de factibilidad y viabilidad, esta etapa debe realizar
debe analizar las amenazas y oportunidades a la hora de elevar o evaluar un proyecto. Aspectos jurídicos. Se deben analizar la posibilidad de compra del lote en donde se ejecutará el proyecto. Se realiza investigación leal evitando pérdidas de tiempo y dinero. Aspecto comercial y mercadeo. Se deben analizar los aspectos importantes respecto a la zona donde se encuentra localizado el predio, índices de crecimiento de la población que garantiza mayor cantidad de clientes para la compra de inmuebles, una situación positiva para el proyecto. Precios máximos que impone el gobierno. Las normas nacionales han determinado el precio máximo de venta para viviendas de interés social y prioritario. En este caso se debe evaluar si el costo de construcción más la ganancia genera margen de operabilidad. De lo contrario, el precio estaría por fuera del mercado y no se podría llevar a cabo el proyecto. Por estar en contra de las normas sería considerado una amenaza. En caso de que el costo del proyecto sea cercano al porcentaje de utilidad, siendo una amenaza asociada al proyecto financiero, debido a que la utilidad no se encuentra dentro de los parámetros, generando riesgo o una posible quiebra. Análisis del proyecto respecto a la competencia. Es necesario realizar una mejor calidad del proyecto que el de la competencia, o en dado caso, de igual calidad, pero a menor precio. La calidad es un tema muy importante y de gran interés para el cliente. Los proyectos deben distinguirse y superar la competencia, pero basados en la cultura ciudadana donde se realiza el proyecto. Al equilibrarse todas estas variables con el costo del proyecto, se convertirá en una fortaleza. Respuesta de la competencia. Las empresas cada vez son más innovadoras, se encuentran a la vanguardia en tendencias económicas, sociales, culturales, geográficas, políticas. Estando atentos de los avances e innovaciones, se genera la competencia con el propósito de estar al corriente y no permitir o quedar por fuera, evitando el proyecto caiga en en una obsoleta situación y un posterior fracaso. Efectos causados por constructores no formales. Se debe estar atento a las posibles competencias ilegales generadas por constructores no formales. En épocas de bonanza de la construcción, estos generan proyectos inmobiliarios, aumentando la oferta y vendiendo a precios más bajos que los constructores formales. Aspectos técnicos. Cumpliendo con las normas de planeación, se debe tener en cuenta las normas de urbanismo y construcción aplicables a los EOT o a los POT. Respecto a índices de ocupación, construcción, densidad máxima, número de garajes, alturas, número de habitaciones permitidas, tipo de proyectos, unifamiliares, bifamiliares, etcétera. Estableciéndose el área neta de construcción, la viabilidad y con esto se podría determinar la viabilidad o no del proyecto. En caso contrario, es necesario determinar un nuevo predio. Influencia de los diferentes factores de afectación sobre el lote. Se debe evaluar las afectaciones que posee el predio de acuerdo con las normas técnicas y urbanísticas que aplican para la zona y el predio. Evaluar si es posible realizar el proyecto o si es necesario cambiar el tipo del proyecto cumpliendo con las normas exigidas. División, hilos y vías obligatorias. Se debe analizar el predio si el predio presenta afectaciones de cuerpos hídricos. Esto es lo que se denominan hilos. Zonas verdes, áreas públicas y vías proyectadas. A futuro esto trae consigo la reducción del área aprovechable, generando modificaciones al proyecto. Efectos del estudio de impacto ambiental sobre el proyecto. Debe revisar si el predio presenta afectaciones de tipo ambiental. En caso que el estudio de impacto ambiental imponga limitaciones o recomendaciones que son de obligatorio cumplimiento, evitando que no se afecte demasiado las características económicas y conceptuales del proyecto. En caso de gran afectación, se puede llegar a generar la negativa de la licencia de construcción, convirtiéndose en una amenaza para la realización del proyecto. Puede conllevar al desistimiento del proyecto. Aspecto financiero. Análisis financiero. Créditos y tasas de interés. La proyección de un proyecto inmobiliario debe contemplar y analizar detalladamente las tasas de interés existentes en el mercado. Tasas demasiado altas son una amenaza alta para el proyecto, tanto para inversionistas como para clientes potenciales. Por el contrario, las tasas de interés bajas son una oportunidad para el proyecto. Análisis de la tasa interna de retorno y del costo de oportunidad. La tasa interna de retorno TIR es la tasa que obtiene los recursos o el dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el inversionista le presta su dinero al proyecto y es característica del proyecto independientemente de quién lo evalúe. La tasa interna de retorno es el costo de oportunidad con el propósito de determinar si es rentable el proyecto inmobiliario o no, analizar si es el momento oportuno para realizar la inversión o en espera del desarrollo del proyecto, cuando las oportunidades del medio sean favorables y no se presenten tantas amenazas. Sector de vivienda usada. La comercialización de vivienda usada es una amenaza para los proyectos inmobiliarios nuevos.
Se debe analizar si existe disponibilidad de crédito para vivienda nueva, aumentan los clientes potenciales con capacidad de inversión. Hay que analizar si en el momento hay disponibilidad de crédito para la compra de vivienda usada. Esto hace que los clientes evalúen según la tasa de interés cuál inversión le conviene más, si la vivienda usada o la vivienda nueva. Nivel de ahorro del país. Las entidades bancarias son las mayores financiadoras de proyectos inmobiliarios. Si el nivel de ahorro del país disminuye, las entidades bancarias congelan los créditos, tanto como a constructores como a clientes que pueden intervenir en compras en el proyecto, trayendo como consecuencia la quiebra del proyecto. Disponibilidad de créditos de construcción. Este factor puede ser una oportunidad o una amenaza, ya que si no se están aprobando créditos de construcción, realizar el proyecto con recursos propios sería la otra opción a tomar, lo cual muchas veces ofrece la dificultad por falta de liquidez de los inversionistas, por las altas sumas de dinero que deben invertir inicialmente, convirtiéndose en una potencial amenaza. Tasas de interés vigente en el mercado. La disponibilidad de créditos con tasas de interés asequible para desarrollar proyectos constructivos incentivan el sector de la construcción. Se generan diversos tipos de proyectos inmobiliarios, generando a los clientes una gama de oportunidades para elegir sus recursos, preferencias y necesidades. Las tasas de interés demasiado altas se convierten en una amenaza para los proyectos inmobiliarios, quedando como única alternativa la realización con recursos propios o de inversionistas o socios del proyecto. Este tipo de inversiones generan un gran riesgo cuando la recuperación de la inversión depende exclusivamente de la oferta y la demanda y el ingreso de ventas, ya que el dinero se recibe únicamente por cuotas. Auditoría interna en la etapa de factibilidad y viabilidad. Al igual que la auditoría externa, en esta etapa, la auditoría interna comprende cuatro aspectos claves: jurídico, comercial, mercadeo, técnico y financiero. La auditoría debe ser una evaluación independiente y objetiva, emitiendo juicios fundamentados y precisos sobre la gestión de la etapa de promoción, desarrollando un sistema de monitoreo para las etapas posteriores en la gerencia del proyecto inmobiliario, generando control a los potenciales riesgos del proyecto. La auditoría puede ser interna o externa. Aspectos clave: jurídico, comercial, técnico, financiero. Deben tenerse en cuenta normas, guías, técnicas, procedimientos y programas, una supervisión y un monitoreo, lo que conlleva a la gestión que la gestión de riesgo mejora continuamente en el proyecto inmobiliario. Aspectos jurídicos. Influencia del estudio del título del lote. Es necesario constatar que el lote está libre de inconvenientes legales como embargos, hipotecas, sucesiones, prendas, etcétera, lo cual garantiza la adquisición rápida y segura y genera tranquilidad, convirtiéndose en una fortaleza. Influencia del estado jurídico del lote en la apropiación del crédito constructor. El predio libre de gravámenes de problemas jurídicos es una fortaleza para el proyecto, por cuanto la realización de un préstamo se agiliza en caso de tener que hipotecar como respaldo al crédito financiero. Si el predio presenta problemas jurídicos, se convierte en una debilidad. Y posibilidades de realizar el englobe o el desenglobe de un lote. El desenglobe consiste en dividir una propiedad en varios predios. El englobe es el proceso por el cual se unen varios predios conformando un solo globo de terreno con una sola cédula catastral y un solo folio de matrícula inmobiliaria. La imposibilidad de realizar englobes o desenglobes se convierte en una debilidad y conllevaría a una amenaza. Este tipo de situaciones se deben prever desde un principio mediante el estudio de títulos y los estudios técnicos, evitando la pérdida de tiempo y de dinero. Solvencia económica y moral de los socios. La solvencia económica de los socios es una fortaleza para el proyecto. Al contrario, los problemas económicos y morales de algunos de los socios son una debilidad muy grande. Es muy importante conocer muy bien a los socios antes de involucrarlos en el proyecto para no incurrir en problemas futuros. Paz y salvo del lote. Este documento es muy importante debido a que el estudio del lote, sin que posee ningún tipo de problemas o deudas económicas por ningún concepto, en caso de la adquisición, la deuda pasa al comprador, convirtiendo en que puede darse al traste con el proyecto. El paz y salvo y la valorización departamental es muy importante estar al día. Calidad en los parámetros de compra del lote. La documentación correspondiente al predio a adquirir debe ser muy clara y precisa. Mientras más adelantados se tengan los trámites de certificados y documentos legales del predio, mayor agilidad en el análisis técnico de los títulos. Se obtiene más tiempo para hacer un buen estudio de factibilidad, siendo esta una fortaleza interna y una oportunidad ante la competencia. Aspecto comercial y mercadeo. El proyecto frente al cliente. Si se quiere tener un proyecto exitoso, se debe concebir este acuerdo con la población objeto y lo que se caracteriza como es el target group, situación económica, la población, estrato socioeconómico,
Características que definen claramente el tipo de proyecto a realizar, el tamaño, las características especiales como piscinas, saunas, parques, etc. Ubicación del lote. Es muy importante poder establecer con claridad las normas urbanísticas y de uso de suelo que se aplican en los EOT. A la zona donde se encuentra ubicado el predio, una vez se concede las normas urbanísticas y de planeación, se puede establecer el tipo de proyecto que se puede realizar. Debe estar ubicado estratégicamente de acuerdo al uso que se le pretende dar. Si se equivoca en elegir el punto, se tiene un alto porcentaje de fracaso en el negocio, lo que constituye una debilidad para el proyecto. Ubicación del proyecto según características y servicios. Las características y servicios de la zona donde está ubicado el proyecto deben satisfacer las necesidades del proyecto y por lo tanto de los clientes. Se debe analizar qué tipo de vecinos tiene la zona donde se va a realizar el proyecto. Volúmenes de ruido, transporte de servicios, transporte, servicios de energía, educación, comercio, salud, vecindades, pocos volúmenes de ruido, etcétera. Sistema de recolección de información del mercadeo. Una buen sistema Tener un buen sistema de recolección de información es importante. Se acierta con respecto a clientes, al tipo de producto, precio y ser más competitivo. La recolección de esta información debe ser ágil y oportuna. El proyecto requiere de esta información para tomar decisiones. Esto es una fortaleza para el proyecto porque permite la toma de decisiones rápidas. Aspecto técnico. Topografía del terreno. Debe analizarse las características topográficas del terreno que pueden ser ventajosas o desventajosas, dependiendo del tipo de proyecto que se pretende realizar. También se debe tener en cuenta las afectaciones que se presenten como cuerpos hídricos, lagos, ríos, reservas forestales, etc. Inversión económica para el manejo del lote. La adecuación del terreno necesariamente requiere de una inversión económica. Se debe valorar el costo de la adecuación del predio, movimiento de tierras, rellenos, construcción de muros de contención, manejo de aguas, terraceo, inversiones directamente ligadas con el aspecto de mercadeo y el precio final de venta. Se debe realizar un análisis de los costos de la adecuación del terreno y determinar si esto es una ventaja o una desventaja. Disponibilidad de todos los servicios públicos. Todo proyecto inmobiliario requiere servicios públicos domiciliarios. Se debe analizar la factibilidad de instalación y el acceso, la reglamentación de las empresas de servicios públicos. La negativa de alguno de los servicios públicos conlleva a un análisis de las siguientes situaciones. Posibilidad de descartar el lote de una vez. Si no se tiene disponibilidad de servicios, se debe evaluar el costo de traslado hasta el lote y la construcción. Esto genera sobrecostos muy altos. Análisis de los resultados de estudio de suelos. Los resultados de estudio de suelo es muy importante. El tipo de suelo es vital para determinar el tipo de construcción, el número de pisos a construir y cuál es la capacidad aportante del suelo. Aspecto financiero. Suficiencia de recursos propios para comenzar el proyecto. Es necesario contar con la suficiencia económica para iniciar el proyecto. Los bancos suelen realizar desembolsos de dinero, pero respecto al avance de obra, se debe analizar cuál es la alternativa de crédito es más conveniente. Una alternativa para cubrir el déficit de caja por un tiempo corto pueden ser los créditos puentes, los cuales requieren un cuidadoso y adecuado manejo financiero y de tiempo, muy útiles en los primeros meses del proyecto, cuando aún no hay ingresos por venta. Estos tipos de créditos se deben analizar muy bien las tasas de interés. Generalmente son más altas que los créditos para construcción. Estructura de costos. Una estructura de costos bien definida, de acuerdo al grado de aproximación a la realidad, debe ser muy completa y organizada, competente de la estructura, se pueden alterar las proyecciones de viabilidad, lo cual trae como consecuencia la sumatoria de todos los costos, la utilidad que sería proyectado y que los costos no sean reales. Realización y análisis de estado de resultado PIG. El estado de pérdidas y ganancias determina el porcentaje de utilidad de un proyecto inmobiliario. Depende del tipo de proyecto que se esté realizando, debe estar dentro de ciertos límites establecidos por el mercado. Si al realizar PIG dio como resultado un margen de utilidad dentro de los parámetros esperados, esto significa que es una fortaleza para el proyecto. De lo contrario, se convierte en una debilidad. Luego de realizar las auditorías internas y externas, donde se detectan las posibles fortalezas, oportunidades o amenazas del proyecto que se piensa realizar, se procede a elaborar los matrices de evaluación de factor interno, externo y de perfil competitivo. Comparando los diferentes resultados de cada alternativa, se puede concluir cuál de estas es la opción más atractiva. También las matrices se pueden concluir si el proyecto es competitivo y fuerte. Una vez cumplidas las etapas y los análisis obtenidos, se procede a evaluar las variables para la realización del proyecto si se continúa en la etapa de gerencia preoperativa.
¿Qué pasó ahí?